Imagina si te contamos que la desaparición de uno de los ríos más históricos del mundo tuvo lugar al mismo tiempo que se hizo un descubrimiento completamente sorprendente. Un río ancestral que ha fluido durante milenios, de repente se ha secado. Y en medio de esta transformación, ha emergido el hallazgo de un antiguo ser mítico en la misma área. Te damos la bienvenida a un nuevo video donde exploraremos en detalle el impactante descubrimiento de Gilgamesh, el héroe de la mitología mesopotámica, junto con el misterioso fenómeno de la desaparición del río Éufrates. Los ríos Tigris y Éufrates se unen para formar el río Chat al-Arab, que desemboca en el Golfo Pérsico. El Éufrates fluye por Siria e Irak, naciendo en Turquía. Es el río más largo de Asia Occidental, con unos 1740 millas de longitud. En otros idiomas se llama Yat-Prar en armenio, Perate en hebreo, Fraten en turco y Fidat en kurdo. En manda se conoce como Pra, y en escrituras como Praxioa en Ginza Raba. Las escrituras mandaicas ven al Éufrates como una versión terrenal del río celestial Yarna. Los primeros registros de este río provienen de textos con informes en Surupaki, en el sur de Irak, alrededor del tercer milenio. En sumerio se le nombra Burakuna, indicando su carácter divino. En estas creencias, el Éufrates representa el río celestial que fluye en el cielo. Las antiguas ciudades de Babilonia y Nínive se ubicaban junto al río Éufrates, en lo que ahora es Mesopotamia. El Éufrates desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la civilización humana en esa región. A lo largo de la historia, el río ha servido como límite natural entre distintos gobiernos e imperios, convirtiéndolo en un área de gran importancia y controversia. La Biblia hace varias menciones al Éufrates, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, representándolo como un símbolo poderoso de los imperios antiguos. En el Antiguo Testamento, se relaciona con el jardín del Edén y el lugar del origen de la humanidad. Además, es uno de los 4 ríos que se mencionan como brotando del Edén después de la creación. También sirvió como límite natural para el país prometido a los israelitas, y cruzarlo era ilegal en esa época. Desde una perspectiva histórica y mitológica en Mesopotamia, el descubrimiento de la estatua de Gilgamesh marca un punto de inflexión significativo en la investigación de la antigua literatura del Cercano Oriente. Gilgamesh es un personaje destacado. Se menciona que los reyes del Oriente reunirán sus tropas antes de la batalla de Armagedón en un lugar que hace referencia al río Éufrates. El Nuevo Testamento también menciona este río y dice que se secó en el libro de Apocalipsis para permitir que los reinos del este marcharan sin obstáculos. Hay algunas menciones de Mesh en escritos no cuneiformes, y después de que George Smith lo notara, el relato del diluvio en la epopeya de Gilgamesh sigue siendo una conexión abierta entre la Biblia hebrea y la narración épica mesopotámica. Además, un manuscrito de los rollos del Mar Muerto llamado el Libro de los Gigantes podría contener el nombre del heroico protagonista de Gilgamesh, como uno de los héroes más antiguos del mundo. Gilgamesh podría considerarse el abuelo de figuras heroicas antiguas y modernas. La epopeya de Gilgamesh, un clásico literario que se originó en la antigua Mesopotamia, narra la historia de este legendario rey. La epopeya cuenta los viajes de Gilgamesh, un rey que gobernó Uruk alrededor del año 2700 a.C. El redescubrimiento reciente de esta epopeya marcó un evento crucial, el avance en nuestro conocimiento del antiguo Cercano Oriente. También cambió nuestra forma de estudiar la Biblia hebrea en el futuro. La difusión a lo largo del tiempo y en varios idiomas de las leyendas de Gilgamesh demuestra el gran interés que generaba este personaje en el antiguo Cercano Oriente y más allá. En excavaciones arqueológicas en lugares desde Irak hasta Turquía, se han encontrado fragmentos de la versión original del texto. Se cree ampliamente que los autores de la Biblia hebrea conocían la historia de Gilgamesh y usaron este conocimiento para inspirar elementos y contrastes en su propio texto. En 2003, arqueólogos en Irak creían haber descubierto la tumba perdida de Gilgamesh. Él gobernaba la antigua ciudad sumeria de Uruk y fue el protagonista de la primera historia documentada en la historia humana hace unos 3000 años. Esta historia, llamada la epopeya de Gilgamesh, fue escrita en tablillas de arcilla en sumerio alrededor del año 2700 a.C. La narrativa funcionaba como un recuerdo de la vida de este líder de Uruk, una de las ciudades más antiguas y poderosas de la región. Es posible que el nombre moderno de Irak provenga de la antigua ciudad de Uruk, aunque esta afirmación es discutida.
La historia de las aventuras de Gilgamesh, su búsqueda de la inmortalidad y sus enfrentamientos con criaturas míticas, se cuenta en la epopeya de Mesh. En 2003, una expedición alemana anunció haber descubierto lo que se creía que era la ciudad completa de Uruk, incluido el supuesto lugar de entierro del famoso gobernante, Mesh. Este lugar estaba rodeado por el antiguo río Eufrates antes de que su curso cambiara. Según George, líder del Departamento Bávaro de Monumentos Históricos en Múnich, aunque no puede afirmarse con certeza que fuera la tumba de Mesh, presenta similitudes con las descripciones antiguas. Se cree que Gilgamesh fue enterrado bajo el Éufrates en una tumba construida tras su muerte y la reubicación del río. Este relato se conserva en tablillas de arcilla. Fassbender explicó que avanzadas técnicas permitieron descubrir la antigua ciudad bajo las arenas del desierto y de aquí se encontraron estructuras que coincidían con las mencionadas en la epopeya, como jardines y viviendas. También se destacó el descubrimiento de una red de canales compleja, posiblemente afectada por inundaciones que destruyeron algunas edificaciones. Esto sugiere la existencia de un sistema avanzado en el área, similar a Venecia pero en el desierto. Los ríos Tigris y Éufrates tienen una larga historia y se mencionan en escritos antiguos, incluso en predicciones futuras. Estos ríos existen desde hace miles de años. El Tigris se une al Éufrates y desemboca en el Golfo Pérsico en una región llamada cerca del Éufrates, junto con el río Nilo en África. Estos ríos forman el creciente fértil, una zona del Medio Oriente rica en suelo y considerada la cuna de la civilización. Ambos ríos están relacionados con Mesopotamia, un territorio entre ellos y parte de la media luna fértil. Estos ríos se mencionan en textos antiguos, incluyendo la Biblia y los hadices, en la creación y en profecías sobre el fin del mundo, lo que muestra su antigüedad. Sin embargo, en los últimos años, el Tigris y el Éufrates en el Medio Oriente han disminuido debido a la actividad humana y el cambio climático. Existe el peligro de que se sequen en las próximas décadas, afectando el medio ambiente y la biodiversidad. El agotamiento del agua ha llevado a la extinción de especies y la degradación de hábitats. Además, estos ríos mantienen el equilibrio biológico del área y su secado ha alterado este equilibrio. El secado de los ríos Tigris y Éufrates ha tenido efectos positivos en la arqueología. Se están descubriendo muchos objetos antiguos en estos ríos, incluyendo una ciudad construida hace 3.400 años. Esto ocurrió cuando el embalse de Mosul, antes conocido como la presa de Saddam, en el norte de Irak, se secó debido a la sequía actual en la zona. Esta ciudad emergió de las aguas del río Tigris, específicamente del embalse de Azul. Arqueólogos han encontrado ruinas y artefactos de la era del Imperio Matan y de la Edad del Bronce, entre 1550 y 1350 a.C. También se piensa que el centro urbano, que contiene grandes edificios y palacios, pudo haber sido la antigua metrópolis de Saico. Aunque estos ríos podrían estar en peligro en el futuro, siguen siendo útiles. A pesar del riesgo de perder estos valiosos recursos, seguimos accediendo a ellos. Si los niveles de agua continúan bajando, encontraremos más reliquias históricas. Pero esto requerirá un costo financiero importante.